¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Raúl Muñoz. Soy el gerente de servicios empresariales y asuntos internacionales de la Cámara de Comercio Santiago. Nosotros los hemos invitado hoy día, tenemos una gran asistencia a un webinar de la máxima utilidad e interés por parte de nuestros socios. Estamos hablando del futuro retorno laboral. ¿Qué deberíamos considerar? Esta charla tiene dos partes. Tiene mucho material, tiene mucha información y por lo tanto ha sido necesaria dividirla en dos. Hoy día la primera y recién la segunda parte será el 11 de agosto, más o menos un mes más. Vamos a estarlo recordando eso de todas maneras continuamente. Las empresas han comenzado a prepararse para un futuro retorno laboral post-COVID-19, lo que requiere de identificar y evaluar los riesgos de los retornos, de los entornos de trabajo físico y físico-sociales, considerando todos los impactos, incluidos los que afectan la salud mental. Todo esto implica aplicar medidas para eliminar totalmente el riesgo y, en caso de no ser posible, minimizar la exposición de los colaboradores. Esta charla está dirigida por tres personas especialistas de la Asociación Chilena de Seguridad. Voy a dejar inmediatamente con ustedes a Leonardo Silva. Él es especialista senior en salud y seguridad en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad. Guillermo Lermanda es médico asesor de la Gerencia de Salud de la Asociación Chilena de Seguridad. Y Nelson Vera, también médico asesor de la Gerencia de Salud de la misma institución. Entonces, los dejo con ustedes. Él va a instruir de qué manera vamos a operar. Básicamente, iremos recogiendo las preguntas que ustedes hagan durante la charla a través del chat para que finalmente, aproximadamente dentro de 60 minutos más, ellos se hagan cargo de las que se alcancen dentro del horario que tenemos esta invitación. Así es que dejo con ustedes a esta interesante charla a Leonardo Silva. Adelante, Leonardo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, para comenzar, muy buenos días a todos. Me ubico, como muchos de ustedes, haciendo teletrabajo en la quinta región, en un día bastante fresco. Como les decía Raúl, hoy día vamos a conversar con respecto al retorno al trabajo ante COVID-19, específicamente para el sector comercio. Es un poco extraño, particularmente para nosotros, hablar del retorno, dado que no hemos dejado de elaborar y muchos de ustedes tampoco lo han dejado de hacer. Por lo tanto, probablemente para aquellos que paralizaron y deben volver va a ser un retorno. Sin embargo, para aquellos que hemos continuado, hemos ido adaptando en la medida y en la marcha de nuestro trabajo a aquellas disposiciones que la autoridad ha determinado. Entonces, dicho esto, vamos a revisar entonces el, algunos criterios. Ay. Primero, como introducción? ¿Qué es importante considerar? Lo primero que hay que considerar es que, de acuerdo a lo que muchos analistas han establecido, probablemente que esta pandemia, esta emergencia sanitaria, se prolongue, muy probable de aquí hasta fin de año e incluso probablemente parte del próximo año, considerando además que este retorno hay que vislumbrar que van a haber olas sucesivas de contagio y recuperación. ¿Ah? Es decir, aquellos que hemos tenido tal vez hoy día la fortuna de no contagiarnos, vamos a quedar probablemente expuestos a un contagio y como ya se ha dado en algunos casos menores, aquellos que ya se han contagiado podrían recontagiarse. Entonces, la verdad es que vamos a estar dentro de un ciclo que diría yo que va a ser un tanto inestable en el comienzo de este retorno. Por otra parte, es evidente que tanto empleadores como trabajadores también hoy día tenemos la necesidad de volver a nuestro trabajo y a intentar retomar esta vida diaria y de alguna manera bajo una estructura o una modalidad diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados. O sea, esto no va a ser como habitualmente hacíamos cuando volvíamos de vacaciones, que en el fondo volvíamos a una rutina que ya estaba predeterminada.
yo diría que va a haber una serie de cambios para todos los trabajadores con respecto a la manera en la cual hasta hoy día nos desenvolvíamos en el lugar de trabajo. Esto implica entonces que las empresas van a tener que adaptar sus procesos, van a tener que tomar ciertos resguardos, para eso utilizando lo que la autoridad ha determinado, ¿cierto? Y lo que nosotros sugerimos en algunas medidas, tratando de darle entonces un cumplimiento al marco normativo. Entonces vamos a tener que hacer ciertas consideraciones con respecto a cómo nos operamos. Necesariamente también las medidas preventivas que vamos a tener que implementar para lograr establecer un retorno sano y seguro, intentando de alguna manera distanciar o suprimir la transmisión del COVID, lo que es bastante complejo porque estamos hablando de una enfermedad y estamos hablando de una situación que es pandémica, por lo tanto no solo tiene que ver con mi entorno laboral, también tiene que ver con mi vida personal, ¿cierto? Y el ambiente en el que me desenvuelvo, y es prácticamente como imposible poder abstraerse y poder asegurar que bajo todas las condiciones las personas vamos a estar seguras o protegidas. Vamos a intentar hacerlo en la mejor medida, pero siempre existe en situaciones que podrían estar fuera del alcance nuestro, porque evidentemente van a estar lejos del ambiente de trabajo. Y por otra parte, esta reincorporación al trabajo a la cual vamos a asistir en este estado de alarma generado por el COVID, lo importante es que lo podamos realizar garantizando la seguridad y la salud de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. A eso apunta esencialmente lo que vamos a revisar hoy día. Primero voy a indicar aquellos cuerpos normativos y específicamente me voy a enfocar a lo que tiene que ver con comercio. ¿Ya? Esto ha sido bastante riguroso. El Ministerio de Salud al menos tiene 3 protocolos en los cuales aborda y que de alguna manera afectan o circunscriben la realidad de comercio. El primero es uno que se ha estandarizado y ha sido general o transversal a la materia, que es el protocolo de limpieza y desinfección de COVID, que establece los parámetros bajo los cuales vamos a tener que abordar todos los procesos de limpieza y desinfección de ambientes de lugares de trabajo. Luego está el protocolo de manejo de contactos, que es algo a que se va a referir posteriormente Guillermo y Nelson, y que tiene que ver con todas estas instancias bajo las cuales se puede presentar la posibilidad de que un trabajador presente síntomas en el lugar de trabajo y con todo lo que eso puede implicar. Luego están las recomendaciones en los lugares de trabajo en el contexto de COVID, y específicamente hay una cápite o hay un capítulo que habla sobre trabajadores que atienden público, que es atingente a su realidad. Por otra parte, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo también tiene protocolos que ha ido desarrollando. Tiene un protocolo de prevención y control de funcionamiento en el supermercado, por ejemplo, bastante específico. Luego emitió el protocolo sanitario para prestadores de servicio de empresas de correo y despacho a domicilio, a lo que nosotros hemos denominado en alguna manera la categoría delivery, por darle un nombre más comercial, pero en el fondo son todas aquellas que hacen entrega o despacho de mercadería o prestan servicio a domicilio. Luego está el protocolo de manejo y prevención ante COVID, específicamente para el sector comercio. Y ya ahora último aparece el protocolo que tiene que ver con el sector de turismo y el sector de restaurantes, café y otros establecimientos análogos. Entonces, como pueden ver, entendiendo que el sector comercio tiene una amplia diversidad de rubros en los cuales se desenvuelve, aquí tenemos más o menos los patrones que nos van a delinear aquellas temáticas sobre las cuales debiéramos abordar, entendiendo que cada uno de ellos tiene sus complejidades, tiene sus necesidades, en algunos coinciden, ¿ya? Se unifican, en algunos también entran probablemente en discrepancia un punto con otro y ahí lo debemos adecuar a nuestra realidad. Entonces lo que hice yo es tratar de estructurar toda la información de tal manera de que tenga algún ordenamiento. Evidentemente, difícilmente voy a poder abordar toda en detalle, porque cada uno tiene sus particularidades, pero tratar de sintetizar lo más importante. Y otro punto relevante además es que lo estructuré pensando o utilizando también la circular 42 de la Dirección del Trabajo. Esto implica que aquellos aspectos que yo estoy mencionando están considerados dentro de las pautas de evaluación que la Dirección del Trabajo aplicará cuando los visite, si es que se da esta instancia. Entonces, evidentemente, esto puede ser de utilidad para ustedes en la medida que
las preguntas o los puntos que yo esté planteando van a ser considerados por un fiscalizador ante una eventual visita. Entonces, las temáticas bajo las cuales nos vamos a desenvolver: distanciamiento social, la primera, la implementación incorrecta de barreras físicas, los puntos de higiene de mano, capacitación y comunicación, limpieza y desinfección de superficies, el transporte al trabajo, en la eventualidad que tanto desde la parte pública como que ustedes tengan su propio transporte, y dos pequeños puntos que hablan de el teletrabajo, que es un tema que hoy día está fuerte, está en boga y acaba de salir el reglamento que nos faltaba, y la gestión de las emociones, que como nos decía Raúl, va a ser un tema que vamos a profundizar ya en una segunda sesión el 11 de agosto. Dicho esto, entonces, partimos con el primer punto, que habla sobre el mantenimiento de las distancias de seguridad. Entonces, lo importante y lo fundamental de acá es que podamos mantener y establecer esta distancia de seguridad entre los trabajadores. Es una de las principales medidas junto al lavado de manos. ¿Qué es lo importante en esto? Y que yo creo que es complejo, porque viene a cambiar la forma o la estructura, la idiosincrasia que tenemos. Lo primero es que vamos a tener que evitar la cercanía, cosas básicas como el saludo social, el apretón de mano, el abrazo al compañero, ¿cierto? El beso en algunos casos. Entonces, ya de ahí nos cambia un poquito el esquema. Hablemos de la disposición de puestos de trabajo. Tanto los puestos de trabajo, la organización de cómo circulamos dentro del establecimiento, dentro de las instalaciones, cómo distribuimos los espacios, ¿ya? Cómo se distribuye el mobiliario, las estanterías, los pasillos dentro del centro de trabajo, los vamos a tener que adecuar de tal manera que podamos establecer flujos que hagan que las personas nos alejemos o que mantengamos una cierta distancia, un cierto resguardo, evitando, por ejemplo, las aglomeraciones. Evidentemente, ante la imposibilidad de poder cambiar este layout o este sistema de organización, tendremos que tomar entonces algunas otras medidas de protección que vamos a ver un poquito más adelante. En todo caso, la idea de esto es poder establecer normas de uso en las instalaciones. Por ejemplo, los espacios compartidos para mantener esta distancia. Poder establecer criterios, por ejemplo, en los ascensores. ¿Cuántas personas máximas debieran entrar al ascensor? ¿Bajo qué condiciones? Todos, por ejemplo, debiéramos ingresar con mascarilla. Lo más probable es que tengamos que disponer, por ejemplo, de estos dispositivos con alcohol gel o con un desinfectante de mano, de tal manera asegurarnos que nos desinfectamos las manos cada vez que utilizamos la botonera. O, en algunos casos, como se ha dado, se han adecuado los ascensores para utilizarlos y manejarlos con el pie, ya no con la mano. Lo mismo nos pasa con el tema de los comedores, la distribución de los comedores, los turnos de alimentación que vamos a ver un poquito más adelante. Los accesos, las salidas, las zonas comunes, las áreas de demarcación o de registro de asistencia, los vestuarios con respecto al cambio de ropa, las mismas duchas en el caso que corresponda, ¿cierto? Las salas de reuniones o las reuniones en las cuales estamos tan habituados. Somos un país que estamos acostumbrados a hacer bastantes reuniones y establecemos que mientras más reuniones, más trabajamos. Bueno, hoy día las reuniones la verdad es que las vamos a tener que potenciar desde el punto de vista de, como lo estamos haciendo hoy día, online, ¿ah? En la medida que podamos evitar tener que compartir espacios comunes, idealmente es la propuesta. El distanciamiento social que ya decía entre trabajadores al interior de las instalaciones, en la sala de descanso, en los comedores, en los casinos. Y esto lo vamos a tener que interiorizar ya y por lo tanto vamos a tener que entrenar y capacitar a los trabajadores para que realmente tengan estos resguardos. Otro tema importante, los turnos de trabajo. Por ejemplo, establecer mallas rotativas de turnos de trabajadores para evitar las aglomeraciones. Debemos tener conciencia que existe la resolución 341 que se publicó el 12 de mayo en el Diario Oficial y que en el punto 28 particularmente establece que no puede haber una concentración mayor de 50 personas en un lugar determinado, independiente de la naturaleza de este espacio, ¿cierto? O si se habla de espacios abiertos o cerrados. Por lo tanto, ya tenemos una condicionante de capacidad. Es decir, yo no puedo concentrar más de 50 personas, por ejemplo, en un piso o en una sala o en una sección. Esto implicará tener mallas rotativas que evite esta condición. Necesariamente voy a tener que limitar la cantidad de personas por turno. Voy a tener que evitar lo que se da comúnmente en el comercio, la superposición de trabajadores, entendiendo que tenemos turnos de mañana, turno de tarde y el denominado turno intermedio.
ese turno intermedio venía siempre a superponer una posición y teníamos dos trabajadores en un puesto de trabajo para dar tal vez un mejor servicio o una mayor cobertura. Bueno, esta superposición hoy día se acaba, se evita. Yo tengo que tener turnos de entrada y turnos de salida. Es decir, un trabajador reemplaza al otro en una misma postura, evitando tener dos trabajadores en una misma posición. Entonces, eso que es muy común en ciertas actividades comerciales, hoy día se tiene que eliminar o se tiene que suspender. Con respecto al servicio de alimentación, vamos a tener que ver la necesidad de modificar y ajustar y desplazar tal vez los horarios de almuerzo, colación o descanso, entendiendo que si teníamos un casino habilitado para tal vez 50 personas, necesariamente se nos va a reducir el espacio porque vamos a tener que definir el número, primero el número máximo de personas que pueden ingresar, manteniendo esta distancia de seguridad al menos de 1 metro. Vamos a tener necesariamente que generar turnos de almuerzo, de tal manera que cada uno se circunscriba a esta capacidad. Vamos a tener que demarcar las posiciones en el comedor, de tal manera que todos los trabajadores y las probables visitas que puedan asistir, que hay que tratar de evitar por lo demás, entiendan que en una mesa cabe una cierta cantidad de personas y no nos vamos a poder ni modificar la silla, ni juntarnos, ni armar grupos, como estábamos tal vez acostumbrados a hacerlos a modo de camaradería a la hora de colar o de alimentarnos. Entonces, definitivamente, la forma de la alimentación se va a modificar. Bueno, también está la realidad de aquellos servicios de alimentación o de aquellos horarios en que el trabajador salía de las instalaciones. Es otra vuelta que le vamos a tener que dar. ¿Qué medidas vamos a tener que adoptar para evitar esta situación? O si se hace, ¿de qué manera lo podremos hacer de la forma más segura? Evidentemente, estas situaciones van a depender de las características de cada uno de su, de su, de su desarrollo, pero es importante que lo puedan ya empezar a considerar. Otro tema que al menos consideramos dentro del punto de vista del distanciamiento es el control de temperatura y la revisión visual del estado general de salud. Y esto se divide en distintas instancias, que fue lo que yo hice por lo menos en esta presentación o en esta lámina. Primero, tenemos el control de los colaboradores en forma directa, los contratistas, las visitas, los proveedores, es decir, todas aquellas personas que de alguna manera intenten ingresar a mis instalaciones. Necesariamente implica que si alguien viene con una temperatura sobre 37,8, que es lo que estableció la autoridad como el límite o el rango para establecer que una persona puede estar contagiada, o a eso sumado malestar general, dolor, cierto tos, estornudo y otros malestares generales, necesariamente ante los síntomas nosotros vamos a tener que dejar a esa persona fuera y recomendarle que asista a un centro asistencial o a un médico para que lo pueda evaluar y pueda determinar cuál es la patología que lo afecta. No necesariamente podría ser COVID, pero tampoco tenemos la manera de poder establecerlo en esa circunstancia. Ahora, particularmente en el caso de proveedores, hay un protocolo que establece que además este proveedor debe completar un formulario de declaración de estado de salud, el cual puede enviar previamente a la visita al establecimiento mediante medio electrónico, o bien lo puede llenar en el lugar al minuto del ingreso. Entonces, ahí él declara, cierto, que sigue ciertas condiciones y nos entrega ciertos datos que este formulario exige. Está dentro de uno de los protocolos que mencioné inicialmente. En el caso de los clientes, ¿ya? Para los clientes nosotros también tenemos que hacer en este caso el muestreo de temperatura y hacer una revisión visual, y necesariamente también tendremos que implementar que ante la existencia de algún síntoma no podremos permitir el ingreso de esta persona. Ahora, debemos entender que estamos todos conscientes de la situación en la que nos encontramos, debemos entender que si yo tengo síntomas o me siento mal, o definitivamente estoy contagiado, digamos, estoy calificado como caso positivo, no debiera andar deambulando en la vía pública. Estas situaciones, lamentablemente, y lo hemos visto en las noticias, se da y se puede seguir dando. Por lo tanto, necesariamente el resguardo aquí es control e impedir el ingreso por las circunstancias que estoy mencionando. Otro tema importante tiene que ver con el aforo. El aforo es la capacidad máxima de personas que pueden permanecer simultáneamente al exterior del establecimiento. Esto implica que yo voy a tener que definirlo. Ahora, ¿cómo lo defino? La verdad es que, al menos por ejemplo en supermercados, el protocolo establece
que son 10 metros cuadrados por persona. Evidentemente, dependiendo del tamaño del establecimiento, esto podría ser desmesurado. Existe en este caso un acápite en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en el 42.4, que da cierto alineamiento de cuando uno diseña el establecimiento, cuál es el máximo de capacidad que le da a cada una de las instancias, a cada uno de los espacios. Hablamos de salas de venta, de comedores, de casino, de pasillos, ¿ya? Eso por diseño. Ahora, evidentemente que el resguardo mínimo que yo podría tomar de una persona de otra es un metro cuadrado, eso es como el mínimo, ¿ya? Hablemos de 1.5 o 2 metros por persona. Permiso. Esa debiera ser más o menos el cuadro con el cual yo debiera reflejar, de tal manera que yo asegure siempre que no me mantengo a 1 metro de distancia mínimo de cada una de las personas que está al interior de este espacio, a que va a depender obviamente de las características del establecimiento en el cual ustedes se desenvuelvan. Pero otro punto importante es que esta capacidad además debe considerar a las personas que trabajan ahí, a los proveedores, promotores, ¿cierto? Visitas que puedan estar en las instalaciones. Es decir, estamos hablando del máximo de capacidad de personas, no de clientes, de personas. Ahora, otro punto importante es que la medida debe considerar además que aparte de hacer el control y aparte de asegurarme de mantener un número máximo, yo procuro mantener un flujo continuo y expedito de clientes, de tal manera que haya una rotativa, ¿cierto? Y así como va entrando gente, vaya saliendo gente y yo pueda entonces seguir operando bajo un esquema de normalidad dentro de las reglas que estamos disponiendo. Eso podríamos decir que es con respecto a los distanciamientos, a grosso modo. Con respecto a los controles, con respecto a los controles de ingeniería, por ejemplo, aquí hablamos ya de barreras físicas, ya estamos hablando de escudos, estamos hablando de pantallas de protección. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que podamos proteger, establecer una separación física. En algunos de los protocolos se establece, por ejemplo, la instalación de barreras físicas que permitan separar al dependiente, en este caso a la cajera o al mesón de atención, del cliente. Lo van a ver, por ejemplo, en las cajas de los supermercados, los van a ver en los mesones de atención de la farmacia, en tiendas, ¿ya? Esto es algo que se ha implementado y que ha dado bastante buen resultado. Particularmente la barrera no tiene ninguna característica muy especial, salvo que evidentemente es impermeable, es transparente, permite la comunicación y la visión hacia el otro lado, ¿cierto? Pero evidentemente cumple su objetivo desde el punto de vista que para o detiene estas gotitas de saliva que se podrían proyectar. Algo similar pasa con las pantallas de protección o la separación, entendiendo, por ejemplo, y creo que el ejemplo más clásico que se me podría ocurrir y más simple, si ustedes hacen la idea de cuando van al banco, cuando ustedes enfrentan al cajero, el cajero ya por diseño en la caja tiene una protección que es de vidrio, ¿cierto? Y le deja una rendija con la cual tenemos contacto. Pero entre ellos no hay separaciones. Es decir, el puesto de trabajo entre ellos tendría que tener entonces una pantalla que dividiera el puesto de tal manera que de alguna manera generara una especie de cubículo. Entonces, eso apunta, en este caso, por ejemplo, para la atención. En el caso de una farmacia, difícilmente lo va a ver porque la atención es de pie en la caja, pero por ejemplo, se podría establecer caja por medio, ¿ya? O cada dos cajas, y eso implica entonces que mantenga una distancia y ya no sería necesaria esta protección entre trabajadores, pero sí necesariamente la barrera física existe hoy día y está instalada con respecto a la protección hacia el cliente. Medidas higiénicas del personal. Eh, un tema importante es que podamos acostumbrar, podamos de alguna manera incorporar en las rutinas de trabajo hoy día el lavado de manos, ¿ya? Como una actividad, como parte de nuestra rutina. O sea, si yo tuviese que pensar y si cada uno de ustedes tuviese que pensar, ¿cuántas veces durante mi actividad de laboral me iba a lavar las manos? La verdad es que serían 4 o 5 veces tal vez en el día, las veces evidentemente cuando iba al baño o previo a ir a alimentarme o a la vuelta. La verdad es que hoy día vamos a tener que generar una frecuencia y no solo eso, además vamos a tener de alguna manera que entrenar o enseñar a lavarse las manos. Hoy día, el lavado de manos hoy día debe durar
mínimo 20 segundos. Evidentemente debe ser con agua y jabón. Vamos a tener que disponer los medios necesarios. Agua, jabón, toalla de mano o secador de aire, en este caso también es factible. Esto implica que dentro de mi rutina yo voy a tener que disponer alguna cantidad de veces al día, más allá de las que estaba acostumbrado, habituado a lavarme las manos. También hay que incorporar la disposición de soluciones alcohólicas desinfectantes, ¿ya? En general se habla de alcohol gel, pero también hay que ser honesto de que no solo existe alcohol gel, existen otras sustancias que también tienen otros componentes, otros desinfectantes, y que cumplen las veces de solución desinfectante. En la eventualidad que no pueda lavarme las manos con la frecuencia que estoy estableciendo, ¿cierto? O entre lavado de manos, dado ciertas actividades comerciales, como por ejemplo cortar dinero o recibir dinero o, o recibir mercaderías, por ejemplo. Por otro lado, difundir pautas de higiene con información completa, clara, inteligible, es decir, que por todos sea comprendida, sobre normas de higiene en el puesto de trabajo, antes, durante y después, ¿ya? Y que puede estar perfectamente ayudado por señalética, por infografías, por cartelería, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, de alguna vez que yo llego a mi puesto de trabajo todas las mañanas, el repaso tal vez del mesón, el repaso del mouse, incluso del celular, ¿ya? Que es un tema bastante hoy día personal. ¿Ya? Esto es una fuente de contagio, está tan cercano a mi cara que yo ya no se lo puedo facilitar a nadie. ¿Ya? Y evidentemente dentro del día yo le hago una limpieza y una desinfección de superficie para evitar entonces la contaminación. Otros temas importantes, el asegurar el uso de los elementos de seguridad personal, y esto implica no solo disponerlos, sino que además enseñarlos a utilizar el cuidado, la limpieza, la desinfección de aquellos elementos de seguridad que son reutilizables, por ejemplo, la correcta disposición de los desechos y de los elementos de seguridad que son desechables, como por ejemplo la mascarilla desechable. Debemos recordar que al menos lo que está dispuesto hoy día es que se debe hacer en receptáculos de basura con tapa, que estos deben tener pedal para evitar, ¿cierto?, manipular la tapa y manipular el envase, que deben contener bolsa de basura e idealmente y necesariamente se deben nivelar en doble bolsa de basura, la bolsa que está dentro del tacho, del receptáculo de basura, del basurero, ¿ya? Y la segunda bolsa es porque yo me acerco y esa bolsa la deposito al interior de una segunda bolsa. Las dos las cierro. Esa es la forma hoy día de disponer idealmente todos los desechos, especialmente aquellos desechos que tienen contaminación con COVID, por ejemplo, para los residuos domésticos en donde hay una cuarentena, ¿cierto? O hay un aislamiento. ¿Ya? Y evidentemente en el lugar de trabajo, porque no debemos olvidar que existen personas que son asintomáticas. Por lo tanto, yo no tendría por qué saber que soy una de esas personas asintomáticas y que sin tener la intención estoy transmitiendo y estoy contagiando o existe la posibilidad de que lo haga y por lo tanto mis desechos, mis pañuelos y todas las cosas que yo estoy usando se deben considerar como si estuviesen contagiadas, dado que no existe la posibilidad de que ustedes sepan si es así o no, ¿ya? Hasta que evidentemente me pueda hacer ese examen que solo se hace cuando presento síntomas. Por lo tanto, a las personas asintomáticas no se les va a hacer. Entonces, esa es una circunstancia que hay que considerar. ¿Ya? Otro tema relevante es el manejo y el cuidado de las mascarillas reutilizables. Hoy día existen las mascarillas artesanales, como las definió la normativa. ¿Ya? Entonces, hablemos de qué hago yo con esa mascarilla, dónde la guardo. Idealmente, ¿cuál es el ciclo que debiera hacer? Yo debiera salir de mi casa con mascarilla, tran- eh, viajar en el transporte público, en este caso si lo hago, con mi mascarilla, llegar a mi lugar de trabajo, al llegar a mi lugar de trabajo hacer un recambio de mascarilla, eso es lo aconsejable. Entonces, ¿qué hago yo con esta mascarilla que es reutilizable? Esta mascarilla la voy a tener que resguardar al interior de un receptáculo, un Tupperware, un cosito plástico, una bolsa de estas Ziploc tal vez sellable, de tal manera de que la resguarde, quede guardada y ya una vez que yo llegue a mi casa le daré el lavado correspondiente con agua caliente y detergente para reciclarla y volver a reutilizarla. ¿Ya? Entonces, durante mi jornada voy a tener que permanecer con mascarilla si estoy en un ambiente con más de 10 personas. Entonces,
todos estos resguardos los voy a tener que adoptar y los voy a tener que mantener. Prácticamente voy a tener que pasar el día con esta mascarilla probablemente en muchos casos. Esto significa necesariamente recambios, necesita lavados, necesita reposiciones, implica entonces definir una manera segura de manejar las mascarillas reutilizables. Entonces hay un tema que hay que revisar ahí. Con respecto a la formación, a la información, ¿qué hay que considerar? Hay que considerar que la normativa actual establece que los trabajadores deben ser informados con respecto a los riesgos en los cuales están expuestos hoy día, las medidas preventivas que deben adoptar, y esto significa informarles sobre los riesgos específicamente del COVID, ¿ya? Más los riesgos obviamente laborales, las medidas preventivas que está adoptando la empresa, las modificaciones que son necesarias de adoptar, los métodos de trabajo correctos a partir de los cambios en los procesos que vamos a tener que realizar. Es decir, vamos a modificar ciertas maneras o ciertas formas de cómo estamos trabajando. Algunas medidas administrativas que nacen de estos cambios, la rotación del personal, las entradas y salidas diferidas, la adopción de medidas de separación, aislamiento, ¿ya? La disposición de teletrabajo, por ejemplo, la incorporación de estas barreras, la disminución o los ajustes tal vez en las horas de atención en las jornadas laborales, atención del público me refiero, eh, los procedimientos de actuación en caso de que exista, por ejemplo, casos confirmados, que es lo que vamos a ver a la posterior, con los médicos. Entonces, necesariamente significa estar informado de una realidad a la cual habitualmente no lo hablábamos, no estábamos acostumbrados. Reforzar y conocer las medidas básicas de higiene que hoy día debemos implementar. El cubrirnos la boca y la nariz, ¿cierto?, al estornudar, ya sea con el antebrazo o con un pañuelo, el cual después va a ir a un tazo de desecho con tapa. Evitar el contacto físico al saludar, no compartir los artículos de higiene personal o los elementos de protección personal, el lavado frecuente de manos, la desinfección de manos, el establecer que hay que informarle a la jefatura en el caso que uno sienta síntomas probables de COVID. Síntomas, estamos hablando de temperaturas sobre 37,8, dificultad respiratoria, el dolor de garganta, muscular, el dolor de cabeza. ¿Ya? No como se ha dado en la realidad hoy día, experiencia que ya hemos vivido, que un trabajador tipo 3, 4 de la tarde comenta que tuvo cercanía con un caso positivo o comenta sentir molestias tal vez, pudiendo haberlo hecho desde un inicio de la jornada, en muchos casos. ¿Ya? Es decir, la idea es que sea siempre previo a y no una vez que estamos bajo la situación, digamos, de haber compartido durante una jornada laboral. Otras medidas higiénicas que hay que considerar y reforzar en los trabajadores, que tiene que ver ya con la limpieza y desinfección de superficie. Primero, todos deben elaborar un procedimiento de trabajo seguro de limpieza y desinfección. En este debe establecer la forma de trabajo y las medidas preventivas con respecto a la atención a los productos que se van a usar. Que estén disponibles, debe estar disponible el procedimiento para ser presentado a la autoridad sanitaria cuando ésta lo requiera. O sea, implica elaborarlo, generarlo, implementarlo, transmitirlo y además tenerlo dispuesto de tal manera que si la autoridad lo requiere yo lo pueda presentar. Debe ser conocido por todos los trabajadores, por lo tanto significa tener que capacitar a todos los trabajadores que vayan a realizar algún tipo de tarea de limpieza o desinfección, con respecto además al uso correcto de los elementos de seguridad y a la forma de eliminar los desechos. Y los registros de estas capacitaciones también deben estar en el lugar de trabajo. Por lo tanto, ya son dos documentos que la normativa establece que deben permanecer en el lugar de trabajo. Estamos hablando de la tienda, del local, del establecimiento en donde se esté desempeñando la actividad laboral. Por otro lado, en aquellos centros que hayan permanecido cerrados, es decir, que necesariamente vuelven al retorno, ¿ya? Hay que considerar que previo al inicio hay que hacer una limpieza profunda y una desinfección necesaria, ¿ya? Y esto va a ocurrir igual en el caso de que ocurra un caso positivo o se detecte un caso positivo a modo de medida preventiva. Es decir, una de las medidas que se toma además es la limpieza y desinfección del lugar en donde esta persona haya estado o haya deambulado o haya hecho contacto. También se va a tener que hacer una desinfección del lugar de trabajo. Otra medida, las rutinas de limpieza. O sea, estamos hablando que hay que establecer una rutina de limpieza que al menos considera la limpieza general y la desinfección como mínimo una vez en el día y dependiendo del uso. Por ejemplo, comedores, antes y después de cada servicio. Lo mismo que las salas de reuniones, cada vez que han sido utilizadas. Se debe priorizar la limpieza y la desinfección de aquellas superficies
que son de manipulación frecuente. Estamos hablando de manillas, pasamanos, las tazas de inodoro, las llaves de agua, la superficie de la mesa, los escritorios, la superficie de apoyo, es decir, todo aquello que tiene contacto con más de una persona y que es de uso frecuente, evidentemente dentro del día le vamos a tener que dar una frecuencia de limpieza y desinfección. Eh, Particularmente hay que tener en consideración que estas superficies deben ser desinfectadas con desinfectantes de uso general o de uso doméstico, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando de, bueno, lo voy a ver a continuación también, estamos hablando de cloros, amonios cuaternarios, pero de uso comercial, porque existe un grupo de desinfectantes que es de uso específico con el cual se hace la desinfección de instalaciones y eso es un servicio que solo pueden dar empresas especializadas. Eh, un punto importante para la desinfección, que también lo establece en este caso el procedimiento, el protocolo, es que solo se deben usar desinfectantes que sean reconocidos por la autoridad. ¿Y cómo sé yo que son reconocidos por la autoridad? Bueno, primero porque cuentan con resolución o con registro del Instituto de Salud Pública, pero además se encuentran anexados en un documento que es la circular, el anexo número 1 a la circular 37 del Ministerio de Salud, que yo la reproduje y se las voy a mostrar a continuación para revisar ciertas características. Nuevamente insisto en el uso del basurero con tapa y pedal, doble bolsa de basura, ¿ya? El tema de la ventilación es fundamental, tenemos que mantener los lugares de trabajo bien ventilados, privilegiando siempre, y especialmente sobre todo en los procesos de limpieza y desinfección, ¿ya? Que fluya el aire, que se mueva. Nosotros hemos desarrollado una nota técnica con respecto a los sistemas de ventilación, la cual también está a su disposición para que la puedan verificar y puedan ver ciertos detalles que tienen que ver con los filtros, ¿ya? Un tema importante que no se debe considerar que el aire acondicionado constituye ventilación, ¿ya? Lo importante es que haya flujos de aire, aire limpio entra, aire sucio sale, ¿ya? No el que estemos recirculando el aire. Aquí yo reproduje la circular C37 y ustedes pueden ver que al menos hay 6 tipos o 6 categorías de desinfectantes que la autoridad reconoce. En esta establece las principales ventajas, pero también las desventajas. O sea, todo en la vida tiene ventaja y desventaja. Entonces, algunos tienen muchas ventajas y, por ejemplo, algunos tienen menos desventajas. Hay uno en particular que es el peróxido de hidrógeno que tiene muchísimas ventajas en relación al resto, sin embargo, tiene una gran desventaja, es el más caro. Entonces, ahí uno tiene que revisar porque tiene que ver también qué tipo de superficie va a tratar, con qué continuidad lo va a hacer, ¿cierto? Bajo qué esquema, tiene que buscar los que sean menos tóxicos, los que me permitan poder seguir laborando sin inconvenientes, sin tener que hacer pausas de trabajo, por lo tanto hay que verificarlo, hay que revisarlo bien. Con respecto al transporte, bueno, evidentemente hay que proteger a los trabajadores en el transporte público, no vamos a estar nosotros en esa instancia, pero sí podemos facilitar las medidas, es decir, propiciar los horarios de ingreso y de salida, que se eviten los pics de transporte, el uso permanente de mascarilla durante el trayecto, incentivar el uso de desinfectante de mano, promover el traslado en vehículos particulares, ya sea un vehículo, un automóvil, la bicicleta, un scooter, que hoy día, por lo menos en la región metropolitana, se desacostumbra o hasta cierto minuto hicieron bastante aparición. Entonces, aquellos que de alguna manera me separen de la masa del resto. Evidentemente, hay que considerar los peligros y los riesgos que esto puede implicar. Ahora, cuando el establecimiento cuenta con sus propios medios de transporte, que es importante considerar nuevamente el control de temperatura y la revisión del estado de salud, la incorporación de pediluvio, en este caso antes de subir, el resguardo del distanciamiento, eso significa tal vez que la capacidad del vehículo se va a disminuir. Idealmente es una persona por fila y dependiendo del tamaño del vehículo, ya de espacio o asiento por medio, en el caso de los furgones, por ejemplo. El uso obligatorio de mascarilla, tanto pasajero como conductor, las ventanas y los sistemas de aireación del vehículo que se mantengan siempre en operación de tal manera que se esté recirculando el aire. La higienización del interior del vehículo de forma recurrente, idealmente después de cada uso. Otro tema complementario, el teletrabajo, la prevalencia de intentar mantener teletrabajo en aquellos puestos en los cuales sea posible hacerlo. Ya se publicó en el mes de abril la ley 21.220 que habla del teletrabajo y ahora recién el 3 de julio acaba de salir el reglamento.
Por lo tanto, podemos decir que ya la normativa de teletrabajo está completa y la vamos a tener que entonces estar implementando. Hay que darle una revisión a lo que fue publicado recientemente. De alguna manera, las reuniones que sean no presenciales, ya lo decía al inicio, ya tratar de utilizar los medios que hoy día existen para evitar la aglomeración y la reunión de personas. Si esto se da, hay que tener los resguardos necesarios con respecto al distanciamiento, al número reducido de participantes, la protección respiratoria, la ventilación de la sala, una duración que no vaya más allá de 60, 90 minutos, ¿ya? La higienización, en este caso de manos, y todos estos resguardos que hoy día son parte de la normativa. Por otro lado, bueno, el mismo teletrabajo también habla del derecho a la desconexión digital de los trabajadores que se van a desempeñar en esta actividad. Por eso es importante que ustedes le puedan dar una vista a este tema. El cuidado de las personas desde el punto de vista emocional. ¿Ya? Estamos hablando aquí ya desde el punto de vista psicológico. Las personas igual tenemos una afección y tenemos un tema psicológico detrás. Lo importante aquí es la comunicación, está en la clave, perdón, al revés, la clave es la comunicación. Eh, la transmisión de estos sistemas o de esta forma no puede ser abrupta, necesariamente debe ir siendo paulatina, ordenada, escalonada, ¿ya? Y por eso este es un tema que tiene tal relevancia que lo van a profundizar el 11 de agosto en la oportunidad con la especialista en esos temas. Pero es un importante tema que hay que tener en consideración y que hay hoy día herramientas a las cuales podemos echar manos para apoyarnos en esta actividad del retorno. Un llamado a la acción, 4 puntos claves que debes considerar. Deben desarrollar un plan de respuesta, es decir, cómo van a abordar esta realidad del retorno con todos estos puntos pormenorizados. Establezcan un comité de crisis donde puedan ir discutiendo y viendo cómo se van a hacer cargo de las temáticas. Designen responsables para las actividades que son necesarias, desde las más básicas, los permisos, los elementos que se van a requerir para la higienización. Realicen seguimiento a las actividades que están realizando, mídanla, evalúenla, verifiquen que son correctas, verifiquen que no hay brechas que puedan generar instancias de contagio y apliquen un ciclo de mejora continua, siempre tomando los resguardos necesarios para que esto no se transforme, ¿cierto?, en una bola de nieve. Dado el tiempo, vamos a apresurarnos un poquito. La actualización del reglamento interno, hay que darle una actualización hoy día, dado los cambios, estamos adoptando medidas, estas medidas que algunas yo he mencionado, para un trabajador podría ser segregación, podrían ser discriminación, por lo tanto hay que considerarlas dentro del reglamento y hay que explicarlas de tal forma que se entienda que tienen relación con la pandemia y por lo tanto no pueden ser alucidas a otro tipo de medidas, sino que en este caso obedece a la necesidad en la cual nos encontramos hoy día. Otro tema importante es la evaluación de la matriz de riesgo. Ya estamos incorporando un nuevo riesgo, la matriz se actualiza bajo condiciones y una de ellas es la aparición de un nuevo agente. Y en este caso es un agente de tipo biológico. Por lo tanto, debemos hacer una evaluación nueva. Probablemente ciertas actividades hayan modificado su condición de peligro o en este caso su nivel de riesgo. Y evidentemente también vamos a tener que incorporar protección a ciertas actividades donde antes no las había. Y por lo tanto, la matriz necesariamente va a cambiar. Y también tenemos que tener observación con respecto a aquellas situaciones o aquellos trabajadores que están en una condición de riesgo un poco aumentada con respecto a condiciones críticas, por ejemplo, más gente mayor de 60 años, gente con alguna comorbilidad como la hipertensión, la diabetes, personas trasplantadas con su sistema inmunológico deprimido. O sea, hay factores de los trabajadores que los hacen más susceptibles o en mayor condición de peligro y por lo tanto en la matriz deben ser evaluados bajo esa condición. Los trabajadores en subcontratación, otro tema que hay que hacerse cargo, que la normativa establece entonces que debe existir una coordinación entre la empresa principal y la empresa contratista y subcontratista. Debe haber vigilancia por parte de esta empresa principal con respecto al cumplimiento de todas estas normativas. Debe haber acuerdos para que funcionemos de la misma forma. Nos debemos hacer cargo en este caso de la operación y del comportamiento de estas personas y de la normativa que estamos implementando con respecto a nuestros trabajadores. Para culminar, afortunadamente para ustedes, a modo de apoyo, como Asociación Chilena de Seguridad, nosotros tenemos una batería, una serie de herramientas que están a la mano, pero al menos aquí, en 3 pasos, ustedes pueden generar un plan, ¿ya? Lo pueden encontrar en prevencioncovid.h.cl.
aquí se genera, va a ser una breve encuesta y en 3 pasos ustedes van a poder generar el plan. El plan está basado en todas las herramientas que yo he indicado anteriormente, está condensado y entonces les entrega a ustedes la manera de hacerse cargo de estos lineamientos y de cómo enfrentar esta situación. Y dicho eso, entonces, yo doy por cerrada mi participación y al final nos vemos para poder responder algunas preguntas. Muchas gracias. Leonardo, quiero tomar un momentito la palabra para darte las ¿Sí? gracias. Realmente muy interesante, muy práctico. Hemos visto mucho interés de parte de los asistentes. Esperamos que tú respondas las preguntas más tarde. Yo solamente decir a propósito de lo último que tú dijiste, nosotros el día de mañana estamos ofreciendo otro webinar de este tipo sobre el teletrabajo, sobre la nueva modificación a la ley, trabajo a distancia y teletrabajo. Este es un encuentro organizado por el Comité Laboral de la Cámara y cuenta con la participación del abogado Andrés Alvear. Así es que solamente para comentar lo que tú estabas contando. Adelante, por favor. Hola, buen día. Soy Nelson Vera. Actualmente me desempeño como médico asesor de la Gerencia de Salud en la H. Y en vista del contexto actual que estamos presentando con respecto a la pandemia, el retorno a los lugares de trabajo puede que genere algunos incrementos en los números de contagio. Ya es indispensable mantener algunas medidas de prevención, pero igual es bueno que tengamos en cuenta qué pasa cuando existe un caso sospechoso confirmado en el lugar de trabajo. ¿Qué debemos hacer? Entonces, es importante que podamos definir que un caso sospechoso es aquella persona que presenta un cuadro agudo con al menos 2 de los síntomas de la enfermedad del coronavirus. Ya estos son fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de garganta, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida del olfato o del gusto. También puede ser aquella persona o cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. ¿Qué sucede cuando tenemos un caso sospechoso en el lugar de trabajo? Esta persona debe ser separado del resto de los trabajadores y sí o sí hay que buscar atención médica, ¿ya? Si se sospecha que el contagio pudo haber sido por exposición laboral, como en el caso del personal de salud, corresponde entonces una consulta en su mutualidad. Las personas que cumplen con criterios de caso sospechoso, es indispensable que se les tome PCR para poder confirmar, descartar su diagnóstico. Sin embargo, según la normativa vigente, los casos sospechosos a los cuales esa persona refiere haber estado en contacto con un caso confirmado de COVID, si su PCR incluso sale negativa, debe cumplir el periodo de aislamiento necesario. Cuando tenemos entonces este caso sospechoso, hay que tener en cuenta que el empleador debe tomar nota de los trabajadores que estuvieron en contacto estrecho con este caso y deben ser contactados o será contactado por la autoridad sanitaria para hacer el levantamiento de la lista de los contactos estrechos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un contacto estrecho es aquella persona que haya mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de 1 metro con otra persona, sin mascarilla, haber además compartido un espacio cerrado por 2 o más horas en lugares cerrados, como oficinas, lugar de trabajo, reuniones, colegios, sin mascarillas. También vivir o pernoctar en el mismo lugar que otras personas que sean casos confirmados, o haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado con una proximidad menor a 1 metro con otro ocupante sin mascarilla. Entonces, el contacto estrecho debe permanecer en aislamiento durante 14 días. Durante estos 14 días, esta persona puede desarrollar
síntomas de la enfermedad, que en ese caso entonces tiene que ponerse en contacto con su servicio de salud, o puede que no desarrolle simplemente síntomas y en ese caso, luego de los 14 días, puede retomar, perdón, sus actividades habituales, siempre y cuando guarde las medidas de precaución para evitar nuevos contagios o un posible contagio. Entonces, el empleador siempre debe mantener un registro actualizado de los trabajadores que estén cursando con aislamiento. También hay que tener en cuenta que puede la autoridad sanitaria ponerse en contacto para el tema de las listas de los contactos estrechos, ¿ya? Y si un trabajador que está en aislamiento se presenta en el lugar de trabajo incumpliendo su obligación de aislamiento, este no debe ser admitido en el lugar y corresponde dar aviso a la autoridad sanitaria. Dicho esto, doy el paso a mi compañero Guillermo Hermanda, quien le va a comentar acerca del manejo de las personas que estén contagiadas con coronavirus. Gracias. Gracias, Nelson. Entonces, ya hemos visto que podemos tener dos opciones. Hay personas que en su lugar de trabajo pueden manifestar por primera vez síntomas que lo hacen sospechoso de enfermedad por COVID, o también hay personas que pueden haber tenido en su lugar de trabajo contacto con alguien que es un caso confirmado, ¿ya? Ahora, independiente de cuál sea la manera en que la persona se contagió, o si es que tuvo o no que ver con el trabajo, o si es que se manifestó por primera vez en el trabajo o no, el manejo de los casos confirmados o personas que están contagiadas o probablemente contagiadas va a ser el mismo, y es lo que vamos a ver ahora. Primero, una definición que ha salido recientemente es la de caso probable, y tenemos dos definiciones de caso probable, que uno puede ser un caso sospechoso que haya tenido una PCR con resultado no concluyente. La PCR es un examen que puede arrojar un resultado positivo, negativo, y en algunos casos no concluyente o indeterminado también se ha llamado. Ellos pueden ser considerados casos probables y pueden ser manejados como si fueran casos confirmados, o sea, suponiendo que tienen la enfermedad. Y también personas que hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado y que desarrollen por lo menos un síntoma de COVID, ¿ya? De esta misma lista de síntomas que mencionó Nelson cuando habló del caso sospechoso. Y el caso probable, entonces, acordémonos, estas dos opciones: un sospechoso con una PCR con resultado no concluyente, o alguien que tuvo contacto estrecho y luego desarrolló síntomas de COVID. Ahora, acá es importante tener en cuenta que hay una temporalidad que tiene que ser congruente. Las personas que fueron contactos estrechos, como bien comentaba Nelson recién, van a hacer un periodo de aislamiento de 14 días, y dentro de esos 14 días hay dos opciones: el paciente presenta síntomas y se transforma entonces en un caso probable, o no los presenta. Lo que pasa es después de esos 14 días ya no debería considerarse que está relacionado con ese evento o con esa situación de contacto estrecho, sino que hay que pensar en otras cosas. Entonces, el caso probable se puede manejar como un caso confirmado sin tomar PCR. Ya hace algunas semanas vimos que había todavía hay alguna demora en el proceso de las muestras de PCR, los resultados a veces se demoran, a veces cuesta tener acceso al examen, y por esto la autoridad ha determinado que los casos probables pueden ser manejados como si fuera un caso confirmado sin necesidad de tomarle una PCR. Ahora, tampoco hay una prohibición de tomar PCR en estos casos, ¿ya? Solo se dice que se pueden manejar como casos confirmados. Y en ese caso, tal como los casos confirmados, deben hacer una cuarentena de 14 días igual, pero ahora empiezan a correr estos 14 días desde el inicio de los síntomas. Y un caso confirmado, que es una persona en la que ya estamos seguros de que es un enfermo de COVID, es alguien que fue un caso sospechoso y se hizo una prueba, se tomó la PCR
y esta resultó positiva. ¿Cómo es? Y un caso activo asintomático es una persona que no tuvo síntomas y que tiene una PCR positiva. Entonces, el caso confirmado es el que fue sospechoso, tenía por lo menos 2 síntomas de COVID y tiene una PCR positiva, y el caso activo asintomático es quien, sin tener síntomas, se tomó una PCR y esta resultó positiva. De todas maneras, recordemos que no hay indicación, en la normativa actual, no hay indicación de tomar PCR a personas que no tengan síntomas. Así que estos casos deberían ser poco habituales. ¿Y qué hacemos con los casos confirmados o con los casos activos asintomáticos? Tienen también que hacer entonces 14 días de aislamiento. Por lo menos 14 días, porque acá estamos hablando de personas que están enfermas. Entonces el caso confirmado que está con síntomas tiene que ser por lo menos 14 días de aislamiento. Sin embargo, este se puede extender si es que la enfermedad no ha terminado en esos 14 días. Personas que siguen con síntomas, casos graves que están hospitalizados, por ejemplo, que tienen periodos largos de tratamiento y de recuperación. En esos casos, obviamente, el aislamiento se mantiene mientras dure la enfermedad. Y en el caso de las personas que se hayan hecho esta PCR y salió positiva sin tener síntomas, los 14 días de aislamiento son desde el momento de la toma de la PCR, porque el resultado puede demorar algunos días, pero ya sabemos que en el momento en que se tomó la muestra, el paciente tenía el virus, y desde ese momento entonces podemos contar hacia adelante 14 días, y si no desarrolla nunca síntomas, eso se puede terminar ese aislamiento a los 14 días. Para las personas enfermas que hayan tenido enfermedad por COVID, los criterios de alta son los que la autoridad ha determinado como criterios para considerar que la persona está sin riesgo de contagio. Por un lado, es importante, por supuesto, manejar bien los casos graves. Una persona que está con un cuadro grave que lo tiene hospitalizado, por ejemplo, lo importante va a ser el manejo de la enfermedad. Sin embargo, ya hay un momento en que el paciente ya está mejor de su salud, y lo importante determinar es en qué momento esta persona ya puede volver a salir a la vida normal sin contagiar al resto de las personas. Y por eso existen estos criterios. Entonces, por ejemplo, un caso que haya tenido muy pocos síntomas y al día 14 ya no tiene síntomas y está sin ningún síntoma, podemos darlo de alta. Si es que alguien estuvo hospitalizado, terminó la hospitalización también en un buen estado y ya han pasado 14 días desde que terminó esa hospitalización, también se puede plantear el alta. Personas que son inmunocomprometidas, este periodo se alarga un poco más, hasta 28 días. Todos estos criterios son clínicos. Eso es muy importante. No existe ahora, no hay cabida para los exámenes de egreso ni para pedir, por ejemplo, resultados de nuevas PCR o de nuevos exámenes para poder decir que alguien ya no está contagiante, porque los exámenes, tanto la PCR como los test rápidos que también han aparecido en el último tiempo, pueden salir positivos un tiempo después de que la enfermedad ya ha terminado. Y lo que sabemos que sí nos indica que la persona no tiene posibilidad de contagiar, o la posibilidad de contagiar es mínima, es mucho más su situación clínica, que ya no tenga síntomas, que haya pasado un tiempo desde el momento del contagio hasta ahora. Eso es lo que nos va a permitir entonces dar permiso, entre comillas, a esta persona para volver a la vida normal. Y algo que siempre es importante tener en cuenta es que cómo la cobertura del seguro de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales afecta a la enfermedad por COVID. Esto ha sido algo muy nuevo. La autoridad ha tenido que crear normativa nueva, actualizar algunas cosas para
definir el rol de la seguridad social desde el punto de vista de la enfermedad profesional en esta pandemia. Y tenemos a grandes rasgos dos grandes grupos de personas en quienes la enfermedad por COVID-19 se puede considerar como una enfermedad profesional. El personal de salud, pensando en que son personas que tienen, por la naturaleza de su cargo, exposición a personas enfermas con una enfermedad infectocontagiosa y que esta enfermedad se les puede transmitir por el ejercicio del trabajo, no como una cosa circunstancial nomás de que hayan estado en el trabajo y hayan enfermado, sino que a causa del trabajo se enfermaron. Y por otro lado, quienes hayan tenido contacto estrecho en el trabajo, y esto es muy interesante porque quien define cuándo hay un contacto estrecho en el trabajo es la autoridad sanitaria, ¿ya? Nelson les mencionaba que la Seremi se contacta con la empresa para hacer el levantamiento de los contactos estrechos, y eso está funcionando. Desde la semana pasada, el MinSal lanzó un protocolo de seguimiento de contactos estrechos donde incluye más el rol de la atención primaria de salud en este proceso de levantamiento de los contactos estrechos. Y todavía no está tan claro cómo va a ser la cadena ahí, pero todavía se mantiene la responsabilidad de la autoridad sanitaria de definir quiénes son los contactos estrechos laborales. Entonces, personas que por la naturaleza de su cargo están expuestas a contagiarse de enfermedades infectocontagiosas, como el personal de salud, y también otras personas que, no siendo personal de salud, trabajen en un establecimiento de salud, por ejemplo, y también tienen este riesgo de contagiarse de pacientes, o quienes hayan tenido un contacto estrecho en el trabajo y este haya sido definido por la autoridad sanitaria como un contacto estrecho. Y puede haber algunas excepciones a las dos reglas anteriores, y la calificación como laboral o no laboral de estos casos siempre va a seguir siendo responsabilidad de los organismos administradores de la ley 16.744. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias. ¿Estás muteado, Sí. Raúl? Ahora sí. Seguí la recomendación de mutearme. Agradezco mucho las presentaciones nuevamente. Han sido un aporte de mucha utilidad, de mucho interés. Y yo creo que alcanzamos a tener algunas todavía respuestas a las preguntas en el chat. Les doy la palabra, que ustedes tomen ahí las preguntas que alcancemos en algunos 10 minutos. Por favor. Ya, comienzo yo. Al menos detecté 3 preguntas que son de cortita respuesta. A ver, una dice: ¿por qué seguimos recomendando 2 metros de distancia cuando en Europa se habla, perdón, 1 metro cuando en Europa se habla de 2 metros? La verdad es que el tema de las distancias, han habido estudios de toda índole, ¿ya? Está establecido dependiendo de las condiciones climáticas, de la velocidad del aire, de la actividad física que yo me encuentre desempeñando, porque tiene que ver con un tema en este caso, de la transmisión de la gotita de saliva y el impacto que puede llegar a tener. Y esto varía indiscutiblemente. La normativa nacional, en todas las instrumentos que hemos revisado hasta hoy día, hablan de a lo menos 1 metro. O sea, me deja la instancia que no puede ser menos de 1 metro, pero tampoco impide que sea 1,5 metros, 2 metros, o los metros que yo pueda llegar a establecer. ¿Por qué seguimos hablando de 2 metros? Para evitar la confusión en las personas. Si distintos entes empezamos a dar distintas recomendaciones con respecto a la medida, evidentemente generamos entonces desconocimiento o dudas en las personas. Por eso nos mantenemos en a lo menos 1 metro. ¿Ya? Y yo con eso zanjaría el tema. Indiscutiblemente que hay estudios que puedan decir cosas distintas. Otra decía, si existe un estudio o recomendación que indique los metros cuadrados o densidad recomendada pre-COVID y post-COVID para oficinas. Particularmente, de lo que yo he podido revisar hasta ahora de la literatura, no he visto modalidad, sugerencias o recomendaciones con respecto a los metros cuadrados.
Por eso se menciona la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, porque en el artículo 4.2.4 habla de carga ocupacional, y ahí al menos da ciertos parámetros, como por ejemplo, en el tema comercio, habla de entre 3 y 5 metros cuadrados por persona. Entonces, eso ya nos da una fórmula de cálculo de saber que las dimensiones del establecimiento, los espacio útil, lo puedo dividir por este factor y eso me va a dar la cantidad de personas. En oficinas, por ejemplo, habla de 10 metros cuadrados y así. Está bien pormenorizada, está bien segregada por distintas actividades económicas y por distintas áreas de trabajo. Por lo tanto, creo yo que es un patrón recomendable a seguir y bajo ninguna circunstancia, ninguna de esas medidas, es menos de 1 metro. Por lo tanto, creo yo que es una muy buena barrera, mientras al menos no aparezca o no exista esta guía o esta recomendación de metros cuadrados, que por lo menos reconozco que no la he visto. Y la tercera dice, ¿cómo se hacen los edificios que no tienen ventilación natural? Porque no tienen ventanas, son edificios de vidrio. Bueno, evidentemente que estamos hablando de una imposibilidad técnica, si no tiene ventana o no podemos abrir las ventanas, pero debemos recordar y debemos establecer que por normativa y por diseño, ese edificio tiene ingreso de aire, es decir, tiene circulación de aire, el flujo de aire está calculado, la normativa legal ya establece un mínimo de cantidad de aire en metros cuadrados por persona. Por lo tanto, lo que hay que asegurar ahí es que el sistema de aire del edificio funcione correctamente, tenga los filtros y las mantenciones que se requieren, y por eso hacía mención yo, que voy a aprovechar de compartir la información, de la nota técnica que nosotros hemos desarrollado, que da ciertos parámetros de cuáles son los factores que yo debiera asegurar para entonces estar en condiciones de decir que tengo una renovación de aire constante y que me permite bajar entonces esta condición de riesgo. Al menos esas son las preguntas por mi parte que yo pude detectar. Y la otra es si podemos recompartir la PPT. Queda a disposición. Yo no tengo inconveniente en que la podamos compartir. No, y además yo por ahí puse que esto está siendo grabado y queda disponible dentro de las próximas horas con las intervenciones de ustedes y el material que han presentado en YouTube, el canal de la Cámara de YouTube. Guillermo, ¿tú tienes o Nelson? Sí, hay preguntas muy interesantes en el chat. Primero, preguntan si una persona tuvo un contacto estrecho y está sin síntomas y no se ha tomado una PCR. Eso en verdad basta con que cumpla los 14 días de aislamiento por haber sido contacto estrecho, y si nunca desarrolló síntomas en todo ese periodo, queda de alta de ese aislamiento al día 14. No es necesario, también está la pregunta un poco más abajo, y lo mencioné, no es necesario un examen de alta para esto, para volver a la normalidad. Alguien que nunca tuvo síntomas, entonces no necesita, de partida no necesita hacerse un examen al principio y mucho menos al final de la cuarentena. Por otro lado, hay una pregunta de los días perdidos por COVID, considerada enfermedad profesional, ¿se imputan para determinar la tasa de siniestralidad? Sí, los días perdidos cuando hay un caso confirmado van a ser considerados. No los días perdidos que se pueden haber producido para un aislamiento preventivo, como ocurre en los contactos estrechos, ¿ya? Pero sí, y eso fue un cambio que hizo la autoridad, la Superintendencia de Seguridad Social había dicho al principio de todo esto, me parece que fue en marzo, que la enfermedad por COVID no iba a ser considerada en la siniestralidad. Sin embargo, después sí se incluyó, pero solo para los casos confirmados. Entonces, hay empresas que va a haber días perdidos de trabajadores que están en aislamiento preventivo y días perdidos de trabajadores enfermos por COVID-19. Los trabajadores que tengan la enfermedad, en ellos sí los días serán considerados. Por lo menos hasta acá. Estamos muy atentos a lo que vaya dictando la autoridad. Algo que ha sido para nosotros, nos ha significado harto trabajo, es que ha habido cambios normativos muy radicales y hechos en muy corto tiempo. Tenemos circulares de suceso que han dicho algo y han durado 2 o 3 días y después ahí aparece una nueva circular con una indicación distinta, lo mismo el ministerio, y es porque acá yo creo que todos estamos aprendiendo a cómo manejar una situación así que no nos había tocado.
Entonces, hoy, 7 de julio a las 10, 9 de la mañana, los días perdidos por enfermedad profesional cuando hay un COVID confirmado son considerados por siniestralidad. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Gracias, Guillermo. En honor al tiempo, no sé, Nelson, tenemos todavía unos 2-3 minutos más. Mira, iba a responder parte de las que respondió mi compañero Guille. Ya. Sin embargo, acá estoy viendo una que dice, ¿dónde recomiendan tomar la temperatura con el termómetro IRR? ¿En la frente, muñeca o cuello? En realidad, ideal sería en la frente, ¿ya? Manteniendo la distancia, no pegar el termómetro directamente a la piel. Déjame ver si detecto alguna otra pregunta. ¿Los contactos estrechos o casos asintomáticos no necesitan un PCR para volver al trabajo como alta médica? No, no lo requieren. Solo es con clínica. Es decir, si no presenta clínica, no es necesario. Creo que eso por mi parte. Ok. Bien. Ok, nuevamente agradecerles a ustedes esta primera presentación, porque recuerdo que la segunda parte es el 9 de agosto. Y que los esperamos también al público mañana en este mismo horario con una parte muy interesante del tema del teletrabajo, la visión de un abogado experto. Entonces, sin más, nuevamente, muchas gracias. Y además me corrigen por interno, la presentación en PowerPoint misma también va a estar disponible en el sitio de la Cámara, en www.ccs.cl a partir de hoy también. Así es que, nuevamente, muchas gracias, buenos días. Un Hasta gusto. luego, buen Gracias. día. Chao, chao.